Hola, estamos frente a un ejercicio modelo para encontrar algunas medidas de posición y algunos promedios. Lo interesante de este problema es que intervienen muchas variables. Por ejemplo, una variable se llama trabaja, otros los que no trabajan. Y dentro de esas variables hay unas subvariables como varones, mujeres y así sucesivamente. Este ejercicio pregunta por cuál es la edad en la que se observa con mayor frecuencia que trabajan los varones, por debajo de qué edad está el 50% de los varones, por encima de qué edad se encuentra el 50% de las mujeres que trabajan. Bien, vamos a ver cómo lo desglosamos para poder resolverlo y encontrar los resultados que el problema exige. Me he tomado el tiempo para ubicar con algunos colores cada cosa que me está preguntando o las variables principales que intervienen en el ejercicio. Por ejemplo, en la primera pregunta hay que ser muy analíticos cuando el problema dice cuál es la edad que se observa con mayor frecuencia. Siempre que a mí me hablen de mayor frecuencia, es obvio que lo que me están preguntando ahí es por una moda. Entonces, pero esta moda tiene una condición especial, que debo buscarla en la variable que dice varones que no trabajan. Es esta que he hecho notar aquí con verde, no trabajan varones. Entonces, la edad como tal es un intervalo que va a tener múltiples frecuencias y yo voy a usar la frecuencia según la necesidad. Como en este ejercicio me están preguntando por los varones que no trabajan, entonces la frecuencia para el intervalo y poder encontrar la moda será exactamente la que está en verde, varones que no trabajan, que son 10, 20, 15, 10 y 5. Entonces, para resolver la inquietud de este problema, ya tengo lista mi tabla de frecuencias, tengo mi intervalo, mi frecuencia absoluta y todo está listo para encontrar la moda. Recordemos que la moda es igual a x sub i menos 1 más c delta 1 sobre delta 1 más delta 2. Antes de encontrar la moda, lo importante es hallar el delta 1. Pero también acuérdense que debo encontrar la frecuencia más alta. En esta frecuencia la más alta está donde se ubica el 20. O sea que aquí está la moda en este intervalo. ¿Cómo calcularla? Lo primero es hallar a delta 1, que sería la frecuencia modal, que para nuestro caso es el 20, la más alta de todas, menos la que está antes, y eso da 10. Y luego viene delta 2, que es igual a la frecuencia modal menos la que está después, es decir, menos 15. Y eso es 5. Encontrados los datos, procedo entonces a diligenciar la ecuación de la moda. Y digo entonces que la moda es igual, el extremo inferior del intervalo, que aquí lo noté con un punto, sería 22. Más la amplitud de 22 a 26 hay 4 unidades. Multiplicadas por delta 1 arriba que me dio 10 y debajo 10 más 5. Introducimos esos datos a la calculadora y encontramos entonces que 22 más 4, abro paréntesis, 10, entre, y aquí sumo mentalmente estos dos datos, 10 más 5 que me da 15. Y encontramos que el resultado de esta moda es igual a 24.666 periódico. Entonces yo coloco 24.67. Esa es la moda, es el dato por el que me está preguntando la parte A del problema. Ahora, terminada esta parte, voy a la parte B. Esta parte B que me habla debajo de qué edad está el 50% de los varones. Como no especifican si los varones trabajan o no trabajan, entonces yo debo creer o debo estar consciente de que me están preguntando es por los totales. Busco los totales que se corresponden con varones y los pasé totalmente acá. Como debo hallar es una mediana, porque acuérdense que siempre que involucremos el 50% de los datos, estamos hablando de la mediana. Es necesario aportar la frecuencia absoluta acumulada y la Y, como ya todos ustedes saben. Tengo el 15, le voy sumando 30, le sumo 45 hasta llegar a 200, que es el total de las personas que aparecen ahí en la encuesta, o de los varones que están en la encuesta. Entonces procedo a encontrar la mediana. Acuérdense que la mediana es x sub i menos 1 más c, n entre 2, frecuencia anterior,
sobre la frecuencia del intervalo. ¿Cómo se encuentra el intervalo donde está la mediana? Se divide la muestra entre 2. Para nuestro caso, la muestra es 200 y 200 entre 2 me da 100. Debo buscar en las frecuencias absolutas acumuladas el número que me supere a 100, el inmediato de 100. Y en este ejercicio, ¿por qué? Porque 100 equivale al 50% de la muestra. En este ejercicio el inmediato de 100 es 145. Este es el intervalo donde va a estar la mediana. Y este será la frecuencia absoluta anterior. Entonces procedo a llenar mi ecuación y digo entonces, mediana es igual a extremo inferior, que es 30, más amplitud, que es 4, n entre 2, que me dio 100, menos la anterior, que me da 90, dividido todo entre la frecuencia del intervalo, que es 55. Introducimos esos datos a la calculadora y tenemos que 30 más 4, abro paréntesis, 100 menos 90, cierro paréntesis, y divido entre 55. Me dice entonces que la mediana que me están solicitando, o el valor que está por encima o por debajo, perdón, del 50% de los varones, es 30.73, aplicando técnicas de redondeo, ¿no? Ahora voy a la parte C, o última parte del ejercicio, donde me preguntan por encima de qué edad se encuentra el 50% de las mujeres que trabajan. Nuevamente me preguntan por una mediana. Ya tiene las frecuencias absolutas acumuladas. Las tomé aquí de las mujeres que trabajan, 5, 20, 10 y así sucesivamente. Y procedo con la misma técnica a hallar la mediana. Entonces ya sabemos cómo es la fórmula de la mediana. Extremo inferior, n entre 2, las acumuladas, sobre la frecuencia absoluta. Procedo a encontrar el intervalo mediano, que sería el total. Vamos a ver cuánto da el total de estos datos. Aquí sería 35, 45. Aquí había un error, vamos a arreglarlo de una vez. Esto sería 60. Y 60 más 5, 65. Vamos a realizar la suma un instante. 5 más 20, más 10, más 10, más 15, más 5. Y en efecto da 65. Entonces encontramos el intervalo mediano, que sería 65 dividido entre 2. 65 entre 2 equivale a 32.5. Nuevamente explico, este es el 50% de los datos. Debo escoger uno que lo supere, ¿no? El que supera 32.5 aquí se llama 35. Este es el intervalo mediano. Esta es la frecuencia absoluta anterior. Procedo entonces a llenar mi ecuación y digo mediana es igual a extremo inferior, que es 26, más la amplitud, que ya sabemos que de 26 a 34 unidades, por el n entre 2, que me dio 32.5, menos la frecuencia anterior, que es 25, todo dividido entre la frecuencia del intervalo, que en este caso la frecuencia del intervalo es 10. Introduzco a la calculadora 26 más 4, abro paréntesis, 32.5 menos 25, cierro paréntesis, y divido entre 10 y hemos encontrado el otro dato por el cual nos estaban preguntando. Es decir, mediana igual 29. ¿Por encima de qué edad se encuentran? Por encima de los 29 años. Hemos terminado el ejercicio.